periodistas ingleses y norteamericanos que están narrados con detalle, muy graciosamente, sobre lo que hacían y sus incorrectas maneras de relacionarse con la noticia, y la reclutan, ¿no es cierto?, de manera, me dice, occidental, para que primero escriba, haga algo, algunas notas, recoja información de base para muchas cosas, y finalmente termine haciendo notas. Pero eso, que puede ser tal vez una pasión momentánea, resultó que en ella, ¿no es cierto?, encuentra algo que creo que también me pasó a mí. Una vez, lo dijo un periodista viejo, una vez que estás adentro ya no puedes salir. No, es imposible, no puedes salir. Porque la pasión que te mueve por encontrar una noticia, la curiosidad insaciable, la curiosidad, quiero saber, quiero entender. Este libro está lleno de esas preguntas. Quiero entender por qué estos campesinos siembran coca. Entonces, tiene que darme en Lima, me voy con el año 89 a Uchiza, ¿no? Como plan normal, como si fuera lo más normal del mundo. Yo leía los libros de Grita Loca, no han matado el milagro. Porque ella no creo que era plenamente consciente, o sí lo era joven y audaz y curiosa de meterse en todos los sitios en los que se metió. Y la historia, además, de esta biografía es muy linda. A mí me conmovió muchísimo, porque yo decía, ¿qué tal memoria, qué tal capacidad de registro mental para tener, ¿no es cierto?, datos hasta de cómo era la mañana, si había sol o no, ¿no es cierto?, si el hotel era grande o chico, si la cama era ancha o flaca. ¿Y qué es lo que sucede en realidad? Años después de todos estos hechos narrados en el libro, muere un padre de Salvador. Sale, regresa a la casa de sus padres y encuentra, ¿no es cierto?, que su madre cariñosamente había guardado todas sus cartas, todas las que ella había escrito durante 20 años a sus padres, y las había ordenado con la fecha de llegada y las había acomodado con ligas año por año. Y al ella releerse a sí misma, encuentra su propia historia y en algunos casos la glosa en el libro. Esto es tremendamente conmovedor, porque no planeó escribir un diario, sin embargo, todas las semanas escribía a sus padres, que obviamente eran personas que estaban muy preocupadas, porque tenían una hija que había abandonado todo para irse a un país que la mayoría de los ingleses no podía señalar en el mapa, ¿no es cierto? Y donde pasaban cosas absurdas y eran inentendibles, ¿no es cierto?, por ejemplo. Yo le comentaba a Sally que mi otra similitud con su historia es que yo soy descendiente de escoceses también, que llegaron hace 100 años a Perú y por alguna extraña razón que la familia extraña no entiende, decidieron quedarse, ¿no? Así como Sally, parece que hay una especie de atracción hacia los escoceses en esas tierras, no sé por qué serán claro, los desiertos, ¿no? Los desiertos grandes, ¿no? Que no hay allá ese tipo de cosas, no lo sé. Ahora, ella entra en el periodismo a los 43 años, se pasa 20 años haciendo periodismo, 20 años viviendo. Me gusta mucho que Ramiro había empezado por empezar con todos los hechos históricos que están en el libro, pero desde la perspectiva del testimonio de los viajeros del siglo XIX. Ustedes han leído Markham, Prescott, ya, es algo así, ¿ya? ¿Lo han visto? ¿No? Pero ese testimonio del que está en la historia, está completamente en la historia, pero que a la misma vez tiene la distancia para mirarlo desde la perspectiva del que no es el peruano lleno de prejuicios sobre la situación que tiene delante. Entonces, esto hace el relato muy especial, porque son los relatos de la vida normalmente. Y las aventuras que tiene Sally están cargadas de un elemento que los periodistas peruanos a veces no tenemos, el acceso. ¡Qué envidia! El acceso a los salvadores de sus colegas extranjeros era espectacular. Se hace amiga de un hotel en plena época de la visita al primer gobierno, ¿no es cierto? Ella dice que jamás se traicionaba esta amistad y que no contará todo lo que le dijo, sabe más que lo que debería explicar, ¿no es cierto? Y luego se hace amiga de Benigno, que es una fuente vital en el servicio de inteligencia durante todos los 90 y que es el que le da mucha de la información que se publica en el Perú durante muchos años. Y que luego ella también trabaja con otros medios de la pequeña comunidad de periodistas extranjeros que había en el Perú, porque en esa época, como hablan ustedes, había que ser bien valiente para decirle a tu jefe, ¿no es cierto?, de un modo, no sé, de
Londres, de la BBC, que quiero ir a Lima. ¿Quién te ha pegado? ¿Quién te odia? ¿Por qué nos abandonas? ¿Por qué quieres morir? Bueno, que tenga una voluntaria. ¿Ok? Entonces, esa idea de cómo reconstruir una historia es muy buena. Como buena cosa es viajera incansable. No se puede quedar quieta en un solo sitio. Hoy está llegando a ir en un barco, o sea, no, obviamente no puede hacer de otra manera. Y parte esta noche, parte mañana, pero el barco está esperando esta noche para dormir ahí. No iba a ser de otra manera, tenía que llegar a un barco y irse a un barco. Incansable, audaz, lo que nosotros llamamos en el Perú todoterreno. Todoterreno. ¿No? En la isla todoterreno. No hay sitio para mí, en el piso. Escucho la voz, no importa. El toque de queda, que me importa. Se voló la luz, o vela. Busquemos un teléfono público para hacer un reporte. Todoterreno. La reportera ideal, en realidad. La que simplemente le va a la historia de la curiosidad. Y esa curiosidad la lleva en los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, más allá de muchos lugares en los que los periodistas peruanos fueron. Es decir, fue a cuestionar, ¿no es cierto?, si es que la estrategia contra las drogas en el Perú, contra el objetivo de época, era válida o no, y cuestionar a la embajada de Estados Unidos, bueno, permanentemente hay cuestionamiento. Los cocaleros son delincuentes o son personas a las cuales nosotros tenemos que tratar de entender por qué están haciendo esto. Entonces yo como periodista me voy a meter a hablar con ellos, ¿no? Y además a adoptar sus costumbres un poco, a tomar una cerveza, a esperar un ambiente relajado, a tomar notas rápidamente, pero también se va con el general del ejército que la llega en un helicóptero a ver, ¿no es cierto?, cómo estás en medio de esto de MPA. Entonces, es no negarte a ninguna fuente. Todas las fuentes vale pena. No tiene el prejuicio del peruano, que dice que este seguramente me engaña, no, todo. Y camisa, por supuesto, después. Y hace el trabajo profesional, corrobora, protege. Y de esa experiencia, por supuesto, cuando hablamos de esta organización, de esa experiencia haga una red de contactos que es de envidia de desde todos los embajadores, toda la comunidad extranjera en el Perú, militares, muchos periodistas peruanos que a veces no pueden sacar una historia en el Perú y se la cuentan a alguien que no sabe y para decirse que sacan la afuera. Nosotros sacamos, podemos sacar eso. ¿Cierto? Si tú la sacas afuera, vamos a tener mayor protección. Porque afuera, si me sabe la vida de Ceballos, en el New York Times, ¿cierto? Ceballos no va a atacar al New York Times, pero nosotros sí nos va a atacar. Entonces necesitamos. Esa red de contactos envidiable está en el libro registrada paso a paso en cada una de las impresiones de aventuras políticas que viven en los locos días de los años 90, aunque estos días últimamente están muy locos. Yo a veces amanezco y digo, regresé al 2000, ¿no? Pero bueno,